La proteína se somete a un proceso de proteólisis con tripsina, ¿ya? Se generan los péptidos trípticos, ¿ya? Un proteolizado, y este proteolizado se analiza, se determina en general la secuencia de los péptidos, y a partir de la secuencia de los péptidos nos informamos de cuál es la proteína que originó esos péptidos producto de la proteólisis, ¿ya? Esa es la estrategia FOTONAP, donde genera péptidos, como aquí aparece en el esquema, de tamaño general pequeño, ¿ya? ¿De cuánto estamos hablando? Típico de hasta 4 kilodalton, ¿ya? Otra estrategia que se ha estado desarrollando en el último tiempo es la que se denomina top-down, donde a través de una proteína intacta y utilizando técnicas especiales de fragmentación se puede lograr esta información de la molécula, ¿ya? Esto se llama top-down porque se trabaja sobre la molécula completa para obtener cierto tipo de información de la identidad de esa. Y existe lo que denominamos sistema middle-down de identificación, que es el menos usado, donde generamos péptidos de un largo mucho mayor que lo que nos genera la tripsina, y a partir de la fragmentación de estas podemos también lograr la identificación, muy parecido entonces al FOTONAP, excepto que el tamaño del péptido es mayor. No sé exactamente cuánto es considerado mayor en este caso, ¿ya? Es como una situación intermedia entre FOTONAP, péptidos, pero péptidos mucho mayores, y estos se analizan dentro de técnicas de fragmentación similares a las que se ocupan top-down para lograr entonces información de la secuencia, ¿ya? Vamos a ver algunos procedimientos funcionales, ¿ya? Lo primero que hacemos habitualmente, como les decía, la que vamos a describir es el bottom-up, ¿ya? Que es la técnica que más se utiliza para identificar una proteína, que uno comienza con la proteólisis previa, ¿ya? Y hay dos formas de realizar la proteólisis, ya sea la proteólisis en gel, que se denomina, y la proteólisis en solución. En gel significa que, por ejemplo, nosotros podríamos haber hecho una separación en SDS de un extracto proteico y haber recortado, tal cual, recortado con bisturí o alguna hoja o algún dispositivo que corte, uno saca la banda teñida desde entonces el gel y la deposita en un cubo Eppendorf, ¿ya? O podría haber sido de una electroforesis 2D, puede hacer exactamente lo mismo, recortar el spot y transferirlo entonces a un tubo Eppendorf, donde a continuación hay un procedimiento de remoción de la adhesión, ¿ya? Habitualmente se utiliza azul de Comasí para la adhesión para revelar la presencia de proteínas, y esto antes de hacer el procedimiento de proteólisis debemos removerlo, ¿ya? ¿Cómo se remueve? Mediante extracción con solvente orgánico. Uno hace un par de lavados, 3 lavados, y normalmente ya se remueve casi todo el colorante utilizado para la adhesión, ¿ya? También se puede utilizar plata de teñir geles, pero lo recomendable es no utilizar glutaraldehído para aumentar la sensibilidad. Normalmente el glutaraldehído se ocupa para entrelazar la plata con la proteína, y eso no se puede remover de la proteína, y por lo tanto nos va a dificultar la identificación de él. Ya hay un protocolo por ahí, lo tengo anotado, especial de plata, que es compatible con espectrometría de masas, ¿ya? Bueno, durante este proceso de definición, la extracción con solvente no extrae la proteína desde el gel, por si acaso. Uno puede pensar que a lo mejor ese proceso podría extraer la proteína. La proteína sigue estando contenida dentro de la banda, ¿ya? Y a continuación se puede realizar un proceso de reducción para eliminar cualquier fuente de sulfuro que se haya formado durante el proceso de descripción. Recuerden que muchas veces se pueden volver a generar estos puentes en forma específica. Nosotros necesitamos que estos sean completamente removidos, y para evitar que posteriores tratamientos de la muestra puedan regenerar esos puentes, es que son modificados químicamente con un agente alquilante. Habitualmente iodocetamida es más común. Y una vez después de todo ese tratamiento, y la proteína sigue estando contenida dentro de la banda
gel o del spot, ¿ya? Sobre ella, entonces sobre la banda se agrega la tripsina, que interesantemente puede acceder, en general es pequeña, puede acceder a la proteína que está contenida en la banda y entonces puede proteolizar. Como los péptidos que ahora son muy pequeños, de hasta 4 kilodalton, estos escapan fácilmente de la banda, ¿ya? Entonces uno recoge una solución que contiene ya los péptidos y puede hacer una extracción adicional de péptidos que pudiesen haber quedado retenidos en la banda de todas maneras. Y después mezcla el proteolizado y las extracciones adicionales para recuperar la mayor cantidad de péptidos posibles, ¿ya? Y esto ahora, estos péptidos son, uno aquí genera un volumen importante, por lo tanto ese volumen ahora es reducido y después uno lo resuspende en un volumen pequeñito. Generalmente uno lo suspende como en 10 microlitros de muestra y de esos 10 microlitros uno lo va a ocupar a Magni, ¿ya? Y si Magni tenemos problemas con la identificación, podemos ocupar, no sé, 5 microlitros de ese extracto para utilizarlo con el ¿ya? O sea que lo que producimos de péptidos podría ser analizado en ambos equipos si es que tenemos la disponibilidad de ambos equipos, ¿ya? Y la proteólisis en solución es muy similar, excepto que aquí la proteína normalmente uno puede ser que la tenga purificada o una mezcla de proteínas en solución, ¿ya? Estas son sometidas a desnaturación y reducción, como lo vimos anteriormente, que son modificadas químicamente para evitar la formación de cortisofuro y agregamos la tripsina a los solución. Aquí entonces generamos nuestros péptidos. Esto se puede concentrar eventualmente o la podemos mantener entonces en suspensión según encontremos que sea adecuado, ¿ya? Para recordar, la tripsina entonces corta, si este es por ejemplo la secuencia de un péptido, fijan que acá tenemos un péptido que puede tener como residuo una arginina, una lisina, ¿ya? Entonces la tripsina normalmente corta el enlace peptídico siguiente a la presencia de la arginina lisina, ¿ya? Entonces nuestros péptidos, producto de la proteólisis, normalmente contienen en el extremo C-terminal arginina o lisina, ¿ya? ¿Y cómo identificamos? Ahora tenemos ejercicios de identificación. Tenemos dos estrategias. La identificación la podemos hacer mediante el equipo Magnitov, ¿ya? Y en este caso lo que hacemos es que tenemos nuestra proteína proteolizada, o sea, tenemos los péptidos trípticos o el proteolizado, antes de denominarlo, resuspendido en 10 microlitros de algún solvente, ¿okay? Y se coloca un microlitro en la placa, agregamos nuestro reactivo matriz para péptidos, que es ácido CHCA que se agrega habitualmente. Lo agregamos acá un microlitro, esperamos que se seque y una vez que está seco lo colocamos en el instrumento y obtenemos el espectro de masas. Este es el espectro de masas y cada una de estas señales podría representar un péptido, ¿ya? Recuerden que en esta zona de aquí algunas de estas señales eventualmente no son péptidos, sino que podrían ser potencialmente matrices. Y a veces uno tiende a sacar estas señales de esta zona para asegurarse, ¿ya? De que no sea el ruido proporcionado por la matriz, ¿ya? ¿Qué hacemos a continuación? Le decimos al instrumento que nos dé estos números de acá, que son los valores monoisotópicos para cada una de las señales observadas, y construimos una lista de señales MZ. Y esta lista de señales MZ la subimos a un servidor de análisis para identificación. Por ejemplo, aquí se ocupó Mastop, que es el más popular de todos y el que vamos a ver más rápido, ¿ya? Y en este caso se selecciona la opción de identificación mediante huella peptídica. Así se llama cuando estamos haciendo la análisis de identificación mediante Mastop, ¿ya? Identificación por huella peptídica, como dice aquí, ¿ya? Entonces aquí uno completa un formulario, ¿ya? Y nos pregunta diferentes cosas. No les voy a saltar algún detalle porque como lo vamos a ver más rápido, ahí vamos a explicar más. Y el listado de señales las pone acá donde hace la búsqueda, ¿ya? Y a continuación, después de un proceso que es bastante rápido, nos da un resultado así como se muestra aquí. Y ahí vamos a explicar qué significa, por ejemplo,
este caso, la proteína identificada es lo que está fuera de esta zona anaculada, y en este caso es una subunidad de colágeno. ¿Ya? Eso es lo que alcanzo a ver. Más rato vamos a ver más detallito de esto, si bien ahí podemos explorar. ¿Ya? Ahí está la ampliación de esto. Era una cadena alfa 2 de colágeno, identificada ahí. ¿Okay? Y bueno, como les comentaba anteriormente, uno hace la modificación química del péptido para evitar entonces que no se formen nuevamente al azar el corte de sulfuro, por lo que normalmente el péptido es tratado con dioacetamida. Hay otros agentes que se pueden utilizar, pero este es como el más común. ¿Ya? Y esta reacción entonces con la cisteína que uno ha liberado todo el tratamiento con el ditiotreitol normalmente que hace. ¿Ya? Y esto ahora entonces, una vez que regenera la cisteína, aplica el reactivo quedando modificándose la masa del péptido. Esto es una modificación fija. Recuerden que siempre nos preguntan las herramientas si es modificación fija o variable. Esta es una modificación fija del péptido que la hemos introducido nosotros artificialmente para evitar que se generen los cortes de sulfuro. Aquí está el cambio en masa. La base de datos después considera esto para análisis. Y una modificación variable que uno siempre utiliza para las identificaciones, hay varias otras más que uno puede utilizar, pero esta es la más común, es que normalmente la metionina se oxida durante, ya puede estar oxidada naturalmente la proteína, o eventualmente puede ser oxidada durante todos los tratamientos que uno hace ahí para extracciones, cosas dentro del orgánico, que se pueden inducir modificación química de este tipo. Y en este caso se habla de modificación variable porque no tenemos certeza de si ocurre o no. Por lo tanto, a la base de datos se le dice que está una modificación que puede o no estar presente y la haga todos los cálculos que sean necesarios para establecer si algunos péptidos podrían o no contener. Eso lo vamos a ver más ratito. Lo mismo esto que está acá, que es la información que nos entrega. Acá está, por ejemplo, la proteína identificada, nos entrega la secuencia completa de la proteína identificada, pero en rojo, que es lo que se alcanza a ver un poquito, nos entrega los péptidos que se detectaron de esa proteína. Si se fijan, esos que no fueron detectados. ¿Cómo funciona entonces esta identificación por huella peptídica? Recuerden, huellas peptídicas tienen equipos malditos. Supongamos que tenemos 3 proteínas. Entonces, fijan, es esencialmente la misma composición aminoácidica. Lo único que se ha cambiado en estas 3 proteínas que aquí se ilustran es el sitio donde corta la tripsina, que es la posición de las lisinas. Acá, fíjense que lo único que se ha cambiado es aquello. Si solamente midiéramos la masa de la molécula, entonces se fijan que todas están exactamente la misma masa, porque son la misma composición aminoácidica. Sin embargo, cuando generamos los péptidos uno los puede predecir, porque la tripsina es bastante reproducible en los péptidos que genera el producto de la proteólisis. Entonces los va generando, por ejemplo, recuerden que corta el enlace que sigue a la presencia de arginina glicina, entonces corta aquí, corta acá, por ejemplo, generando estos péptidos. Para esta otra proteína genera estos otros péptidos y para esta otra proteína genera estos otros péptidos. Ustedes se fijan, los péptidos son distintos, a pesar de que se ha cambiado solamente el lugar de corte, y eso hace ya suficiente que las proteínas podamos diferenciarlas midiendo en un espectro, por ejemplo, mágico, el perfil de señal que originan los péptidos. Entonces, tienen identificados y son completamente distintos. ¿Qué hace la base de datos? Bueno, lo que hace la base de datos es tomar todas las secuencias, por ejemplo, típico que uno selecciona SwissProt como fuente de secuencias de proteínas. Entonces toma todas las secuencias conseguidas en base de datos de proteínas y lo que hace es simular la proteólisis, lo que se conoce como proteólisis in silico. Recuerden que uno puede predecir los péptidos producto de la proteólisis. Y ahora entonces, sabiendo todos los péptidos que pueden generar todas las proteínas que tenían la base de datos, los contrasta con nuestros datos experimentales. Y que comienza a asociar, por ejemplo, este péptido, esta señal observada experimentalmente, da una masa
esa carga muy parecida a este péptido simulado, calculado para esta proteína, este para esta otra proteína, esta otra proteína, esta otra proteína. Ustedes se fijan, hay algunas proteínas que se repiten. Esta se repite aquí, se repite aquí, se repite acá. Y con eso entonces él comienza a construir resultados de este tipo. Dice que hay una coincidencia para los datos experimentales con los teóricos de esa proteína. Hay 3 coincidencias, por ejemplo, en los datos experimentales y los productos proteolíticos teóricos esperados para esta proteína. O obviamente agrega un poco más de estadística para hacer más significativo el análisis y que tengamos una certeza adecuada de lo que estamos haciendo. Entonces, él, por ejemplo, al hacer todo ese proceso, puede indicarnos que la proteína más probable que esté presente sea esta, y es la que estaría originando entonces los péptidos. Pero si ustedes se fijan, hay señales y no fueron reconocidas. ¿Por qué pensamos aquello? Ya lo vamos a revisar. Limitaciones de Mandico, si uno quisiera identificar por Mandico, en general Mandico funciona súper bien, pero cuando tenemos proteínas que están relativamente puras. O sea que nuestra banda de gel, por ejemplo, se describe que si tiene hasta 6 proteínas contenidas en la misma banda de gel, en ese page, es probable que el Mandico pueda identificarlas a todas, es posible. Sin embargo, si tenemos una mezcla mayor de proteínas, Mandico no va a ser capaz de, el análisis por huella peptídica no va a ser capaz de proporcionar la identidad de la molécula, porque la combinación de señales va a ser muy alta y la herramienta va a tener la capacidad para proporcionarnos información. Entonces, cuando eso sucede, uno puede tener una mezcla también purificada, una mezcla de proteínas, y cuando tenemos ese caso y sabemos que Mandico puede tener esa limitación, en ese caso lo que podemos hacer es mapeo péptido. ¿En qué consiste eso? En que recuerden que si ocupamos solamente un microlitro en nuestra muestra para Mandico, podemos ocupar el resto o 5 microlitros para utilizarlo en una separación cromatográfica y un equipo que nos dé la masa y la fragmentación. Entonces, esto de acá es un cromatograma de masas. Cada uno de estos dos refleja la presencia de péptidos. Incluso puede ser una mezcla de péptidos. Sin embargo, el equipo, como tiene la capacidad de seleccionar para fragmentar, él puede ir seleccionando distintas señales de masas y sometiéndolas a fragmentación. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra el espectro de masas para este kit cromatográfico. Este de aquí arriba es el espectro de masas antes de fragmentar. Y este es el espectro de masas después de fragmentar. En este caso, lo que se fragmentó es esta señal que el equipo selecciona. En el equipo probablemente también tenemos por ahí información de qué fragmentación proporciona este, qué fragmentación proporciona este otro, y algunos otros iones que se ven aquí. Cada uno puede representar un péptido. Algunos pueden ser el mismo péptido con distintas cargas. Ese instrumento no tiene capacidad de discriminarlo, él simplemente va a fragmentar. Él no va a saber que es el mismo péptido con distintas cargas, solamente fragmenta. Pero para nosotros nos puede ser útil porque la fragmentación 2 veces de la molécula puede ser confirmatoria. ¿Bien? Andrés, hay una pregunta. Hola, doctor Andrés. Sí, soy Manuel. Comentaba que Mandico podía ser insuficiente cuando la mezcla de proteínas era variada, ¿no? Más de 6, por ejemplo, mencionaba. Para eso mejor ESI, MS, pero ¿y si fuera un Mandi-TOF, por ejemplo? Mira, lo que hace el Mandi-TOF es que puedes hacer algo parecido a él. Fíjate que Mandi-TOF nunca fragmentó los péptidos, solamente nos proporcionó información MZ, el valor de la masa intacta de los péptidos. ¿Ya? Eso nos proporciona nada más. En cambio, Mandico lo que va a hacer es que no solamente nos va a dar el valor MZ de los péptidos, sino que también nos va a proporcionar en fragmentación. ¿Ya? Sin embargo, lo que no recuerdo es cuánta capacidad de adquisición de datos tiene el Mandico. Así que, a pesar que de algunos péptidos vas a poder confirmarlos, no sé si vas a perder mucha información. ¿Ya? Esa parte ahí no estaría seguro de responderte, pero pienso que el Mandico tampoco sería suficiente. ¿Por qué?
qué? Porque en este caso el electrospray va haciendo todo el proceso automático y me parece que el Mapikoff tú seleccionas los péptidos a fragmentar en forma manual. Sí. Por lo menos es lo que yo he visto y analizado. Yo he analizado datos de Mapikoff donde manualmente se han seleccionado algunos péptidos para fragmentación. En cambio, un mapeo peptídico, como es el proceso automático y la velocidad de adquisición probablemente es mucho más rápida, se ha terminado cromatografía, ¿ya? Entonces es posible que logremos obtener fragmentación de muchísimos péptidos y eso hace que sea un poco más eficiente la identificación de mapeo peptídico. Entonces, por eso cuando tienes muestras complejas, normalmente se recomienda un equipo donde tengas una separación cromatográfica previo y como detector un equipo electrospray que además mida la masa y la fragmentación. Por lo que te comento, como lo está haciendo el proceso automático, él va seleccionando muchos señales para fragmentar y creo que es más eficiente en ese caso que Manditos 2. Por lo que pienso que el equipo electrospray es mejor en ese caso cuando tiene proteínas complejas. Tiene mezclas importantes de proteínas. ¿Ya? Es lo que yo por lo menos he visto en los análisis que yo he hecho. ¿Ya? Eso es lo que te puedo responder. Ok, gracias. Para mi gusto sería mejor con mezclas complejas un LC más a más. Hay otra pregunta. Sí. Buenos días, profesor. Tengo una Buenos consulta. días. Cuando se hace la comparación del perfil de señales de péptidos, que son completamente distintos, y se hace el match con el SwissProt, para ver cuál es el que más se asemeja, ¿existe la posibilidad que haya que uno sea más parecido a más de uno? Es decir, para que se pueda comparar a través de un score o una puntuación, o es netamente directo porque no hay otra alternativa. Sí, tienes razón. Puede ocurrir aquello. ¿Cuándo puede ocurrir? En general, cuando tienes proteínas que son muy similares en secuencia, podría inducir error. Pero como vamos a ver en el laboratorio, uno aplica algunos filtros estadísticos que la herramienta incluye. Entonces, eso te da cierta certeza de que tu análisis es correcto y que la proteína que estás identificando es la adecuada y no está identificando péptidos por error. Sí, hay un análisis estadístico que uno hace, que es el FDR, que es calcular la tasa de descubrimiento de falsos positivos. Lo vamos a ver más ratito en los ejercicios. Gracias. Sí, como dice Copeno, no. Acá se pueden haber algunos errores de asignación. Bueno, los datos generados por el equipo LC masa-masa son un poquito más complejos que los que genera un equipo Mapikoff o Mapikoff. Y los cromatogramas, los datos contenidos en el cromatograma se convierten a un archivo que denominamos MGF. Hay otros archivos que uno también puede generar. ¿Ya? MGF es el más clásico y este archivo que contiene la información, por ejemplo, del precursor del péptido, la carga del péptido, puede incluir la fragmentación del péptido que está aquí. Es justo el ejemplo que estamos viendo acá, por ejemplo, no se alcanza a ver, pero el precursor aquí, 456.36, 456.36 es el precursor antes de romper, y estos numeritos de acá representan la fragmentación de ese péptido, que está aquí. Estas son las intensidades, estas son las cargas de los fragmentos. Estos datos se suben también a Mastro, pero en otra opción que tiene, porque tiene varios modos de búsqueda, y utilizamos en este caso, cuando viene de análisis cromatográfico con detección de masa, usamos Mastro la opción MS Ion Search, y aquí completamos información muy similar a lo que completamos en Mapikoff, excepto que acá muchas veces nos pide la carga, nos pide el instrumento. ¿Ya? Eso creo que también lo vamos a ver en el laboratorio más rápido, ¿ya? Como ejercicios. ¿Ya? Y obviamente después de un rato de análisis, él nos entrega identificaciones. ¿Ya? Nuevamente uno debe estar al tanto de que hay parámetros estadísticos que uno debe tratar de satisfacer para asegurarnos que la identificación es satisfactoria, es correcta y la podemos publicar. Muchas veces en las publicaciones
si queremos publicar nuestros resultados, nos piden algunos análisis estadísticos sobre las identificaciones o sobre lo que hayamos hecho con espectrometría de masas para lograr alguna generación de estructuras. ¿Bien? Entonces, debemos entender más o menos cómo funcionan estos parámetros y es lo que vamos a ver más ratito con los ejercicios, donde espero que queden claros. ¿Bien? Bueno, estos detalles aquí también los vamos a ver por ratito. Bueno, si ustedes se fijaron, tanto en MALDI como en estos frames siempre pueden haber péptidos o señales que no se identifican. ¿Por qué? ¿Ya? Bueno, recuerden que las secuencias contenidas, por ejemplo, en SwissProt, solamente en la secuencia de aminosídica no tiene detalle en la presencia de modificaciones postproduccionales, y lo que nosotros podríamos estar analizando es una proteína, por ejemplo, purificada aislada, que sí las puede tener. Por lo tanto, algunos de esos péptidos que no están siendo identificados es porque probablemente pueden tener alguna modificación posttraduccional, que eso esperemos por si acaso. ¿Ya? Eventualmente, durante la preparación de la muestra, uno también puede hacer introducción de modificaciones, por ejemplo la proteocetamida, pero esa es intencional, está diseñada para agregarla, pero hay otras que nosotros habitualmente no nos damos cuenta que las estamos produciendo, como cuál. Es típico que uno hace o prepara el gel de electroforesis y siempre trata de hablarlo, ¿ya? Uno lo prepara, ya está apenas polimerizado y uno ya lo inyecta, o sea, carga la muestra y hace la separación electroforética, recorta la banda y hace el proceso. Sin embargo, muchas veces, a pesar de que uno ve la mayor parte ya del gel purificado, muchas veces todavía queda acrilamida sin reaccionar. ¿Ya? Entonces, a veces uno lo que recomienda es que laven un poquito el gel antes de ocuparlo, o lo otro que uno lo deje idealmente más tiempo polimerizando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la acrilamida puede reaccionar con algunos grupos del péptido. Ya vamos a ver al final detalles de cómo se preparan las muestras. Ahí sale. Y eso puede cambiar también la masa del péptido. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros podríamos estar agregando algunas modificaciones producto de la preparación. Lo otro es que muchas veces también la proteólisis, que habitualmente se utiliza tripsina, puede generar una proteólisis incompleta. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, hay ciertas limitaciones para la tripsina. Una tiene que ver con la hidrofobicidad de la proteína que queremos proteolizar. Si es una proteína de membrana o alguna proteína altamente hidrofóbica, la tripsina tiende a proteolizarla muy poco, por lo cual vamos a tener muy pocos péptidos para identificación. ¿Qué podemos hacer? Solo utilizar la proteína de algún detergente compatible con espectrometría de masas y obviamente no inhiba la actividad de la tripsina y por lo tanto podemos hacer la proteólisis bajo esas condiciones. De otra forma, podemos agregar alguna otra proteasa que ayude a la tripsina. ¿Ya? Como cual es típico que se agrega LISC como proteasa para ayudar a la tripsina. Recuerden que la tripsina corta una lisina y la LISC corta prácticamente de donde los péptidos tienen lisina, de igual forma cortan el enlace inmediatamente a la presencia de este residuo aminoácido. Entonces son complementarios y ayudan a mejorar la proteólisis. Hay otras proteasas que uno también puede ocupar. Porque otros péptidos también pueden no ser identificados porque podemos tener variantes de splicing, sustituciones aminoácidas que no están contenidas en las secuencias que estamos analizando, y obviamente está la opción de que tengamos la ausencia de proteínas similares en la base de datos. Las versiones pagadas de Mascot, la versión pagada de Mascot puede trabajar con secuencias nucleotídicas. Supongamos que ustedes hicieron el análisis Mascot tradicional, utilizando las proteínas que ya tienen contenidas y no les arrojó identidad, y ustedes saben que su proteína pertenece a un organismo recientemente en su genoma se ha secuenciado. Ustedes pueden utilizar eso en Mascot, una versión pagada, ¿ya? Y pueden colocar la secuencia nucleotídica
Mascot va a generar todos los marcos de lectura posibles y va a contrastarlos con los datos experimentales con el fin de tratar de identificar o asociarlo a alguna secuencia. ¿Ya? Eso se puede hacer. Y si eso todo falla, también de todas formas podemos hacer otra aproximación. ¿Bien? ¿Andrés? ¿Cuál es? ¿Sí? Sí, una pequeña consulta. Cuando hablan de la no identificación por un posible efecto de splicing, ¿se puede referir en casos de la producción de alguna proteína truncada? Puede ser truncada o tenga alguna zona más extensa. Por lo tanto, cuando tengas la proteólisis, se van a generar péptidos de distinto largo de la proteína como oficialmente anotada. Entonces, no va a reconocer todos los péptidos, producto de que los péptidos van a ser más largos o más cortos de lo que se puede proponer la proteólisis in silico, que es la base de datos. Así que sí puede ser eso que dice. Gracias. ¿Bien? Y lo otro, cuando uno a pesar de todo no logra determinar la identificación de la proteína, uno de todas maneras puede o potencialmente generar secuencias. ¿Ya? Cuando las bases de datos nos han fallado, podemos utilizar lo que se llama la aproximación de novo, que consiste entonces que hace una interpretación, digamos, manual, que es asistida por el programa, y lo que hace es interpretar los espectros. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que nos pregunta el programa que analiza estos datos es qué tipo de fragmentación se utilizó, porque recuerden, por ejemplo, si utilizamos fragmentación SIP, la fragmentación SIP, normalmente la fragmentación del péptido es fundamentalmente en el enlace peptídico. Entonces, él aplica esas reglas para calcular todas las posibilidades que pueden generar una secuencia. Como por ejemplo, digamos que esta es la secuencia de un péptido, uno puede predecir los fragmentos, para eso existen herramientas. ¿Ya? Y a continuación, aquí están todos los fragmentos teóricos calculados para este péptido. ¿Ya? Y esto entonces se basa, en lo que decía, que si viene el péptido acá, por ejemplo, choca contra nuestro gas de colisión, eventualmente se puede romper aquí, liberando, por ejemplo, formando este fragmento, o por una cosa probabilística puede generar la ruptura en alguno de estos. ¿Ya? Entonces son poblaciones de péptidos que se fragmentan diferentes, pero esas finalmente generan un único espectro. ¿Ya? Como por ejemplo este de aquí. ¿Ya? Este es un espectro teórico simulado, por ejemplo, para mostrarles cómo funciona de nuevo. ¿Ya? Supongamos que estos son los fragmentos teóricos, producto de la fragmentación del péptido que mostramos anteriormente. Estas serían las señales que nos darían en el espectro. ¿Ya? Si uno hace el siguiente ejercicio, supongamos que este valor de aquí, por 128.3, los restos del anterior, me da 186.1. Ese 186.1, obviamente hay unas tablas que uno revisa, ¿ya? Y esto obviamente el programa de análisis lo tiene por defecto, y uno busca 186.1 o el valor más próximo. Aquí el valor más próximo a 186.1 es 186.08, ¿ya? Y dice que esa diferencia en masa podría estar asociada a un triptofano. Entonces, si nos devolvemos y vemos esta señal de aquí, la origina este fragmento, el KLW, y la señal anterior, la 242.2, la origina este otro fragmento, KL. Fíjense que la diferencia en los residuos benecílicos entre ambos fragmentos es justo la presencia del triptofano. Entonces, en principio, si uno calcula todas las diferencias entre las señales, por ejemplo, acá hay otra, uno eventualmente puede generar la secuencia. ¿Ya? Por ejemplo, si uno hace el cálculo y después se va a la tablita, uno puede revisar a cuál aminoácido corresponde esa diferencia. ¿Y por qué esa diferencia está asociada a un aminoácido? Porque recuerden que las fragmentaciones están ocurriendo en el enlace peptídico, o estarían ocurriendo en el enlace peptídico, y por lo tanto podemos establecer que la diferencia de esta señal y la siguiente es justo la presencia de un residuo aminoácido que es el que está diferenciando ambas señales. ¿Bien? Entonces ese ejercicio obviamente ya los programas lo hacen de forma automática,
¿Okay? Lo único lamentable es que cuando se fragmentan los péptidos, el péptido puede generar dos tipos de fragmentos, por PEI, y la base de datos, perdón, la herramienta de análisis de genoma trata de identificar este ion, cuáles son los PEI, cuáles son los PEI, que no voy a entrar en más detalle de qué es exactamente, pero es la forma en que se fragmentan los péptidos, ¿ya? Y la verdad es que el espectro de masas es mucho más complejo porque contiene todos los fragmentos posibles, incluso hay a veces más fragmentaciones de las que uno espera. ¿Ya? Por ejemplo, el espectro simulado teórico, considerando todos los fragmentos, sería este, pero el experimental es este de aquí. Entonces, las herramientas tratan de generar la secuencia del péptido. A veces logran generar la secuencia completa de un péptido, para el cual estamos observando el espectro, y otras veces solamente obtiene una secuencia parcial. ¿Ya? Lo bueno es que la mayor parte de esto ya se hace en equipos de alta resolución, por lo tanto la fragmentación y la determinación de los aminoácidos que conforman un péptido ya es mucho más precisa y en general tiene las secuenciaciones casi completas de proteínas mediante estos procedimientos. ¿Ya? Y esas secuenciaciones casi completas de las proteínas uno las puede complementar, por ejemplo, con secuenciaciones por otro tipo de técnicas, como por ejemplo de biología molecular, y tener por dos formas, procedimientos, entonces la identificación de la proteína. ¿Ya? Bueno, como yo les mencionaba anteriormente, otras cosas que podemos hacer en las modificaciones post-traduccionales. Recuerden que, dado que aquí en algunos péptidos, que muchas veces la base de datos no asignaba ninguna proteína, uno puede, cuando hace el análisis de identificación, indicarle a la base de datos algunas modificaciones post-traduccionales que uno potencialmente cree que pueden estar presentes. ¿Ya? Y lo otro es que hay un modo de búsqueda de la base de datos donde ella trata de asignar a aquellos péptidos a los cuales inicialmente no identificó, asignarles alguna potencial modificación post-traduccional. Entonces, es un análisis que uno puede hacer ahí examinando la fragmentación. Bueno, pero en algún momento ayer mencioné que existían distintos tipos de fragmentación. ¿Por qué se desarrollaron esos distintos tipos de fragmentación en los instrumentos? Y es porque algunas veces algunos tipos de fragmentación tienen limitaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si este es un péptido, ustedes observan que tiene fosforilaciones, eso representa la P delante de la serina. ¿Ya? Tenemos que entonces, cuando hacemos la fragmentación mediante la fragmentación SIP, que es la clásica, normalmente obtenemos poca información de la secuencia. Y fundamentalmente lo que observamos en la fragmentación es lo que se ilustra acá, que es la pérdida de los grupos fosfatos. ¿Ya? Se pierde uno, se pierden dos, etc. Entonces la información de fragmentación, en general, con esta técnica de fragmentación es insuficiente y no nos da información de la secuencia, solamente nos informa que se está perdiendo fosfatos. ¿Ya? Entonces, buena parte del desarrollo de otra forma de fragmentación es lograr la fragmentación del péptido. Entonces, la otra fragmentación que mencionamos ayer, que puede ser ETD o SD, que son muy similares, sí inducen la fragmentación de este péptido, ¿ya? En presencia de la fosforilación. ¿Ya? Y esta técnica de fragmentación, si el equipo la tiene, entonces nos puede confirmar la secuencia de este péptido. ¿Ya? Entonces, otra forma que falla en la identificación de algunos péptidos es porque la fragmentación no proporciona suficiente datos. Si tenemos mucha fosforilación en una proteína y estamos ocupando esta técnica de fragmentación, bueno, el equipo puede ser que solamente tenga esa. Es posible que muchos péptidos no tengamos la secuencia completa porque el sistema de fragmentación no permite la ruptura, no es eficiente en romper el péptido. Por lo tanto, tenemos fragmentos limitados, pero obviamente la base de datos dice no tengo idea a qué péptido corresponde eso. Si usáramos, o el equipo pusiera esta otra técnica de fragmentación, sí podemos complementar. Si el equipo tiene ambas técnicas de fragmentación, durante el análisis, durante la inyección de la muestra y la adquisición de datos, el equipo puede adquirir ambos tipos de fragmentación. ¿Ya? Obviamente eso si el equipo tiene esa capacidad. ¿Ya? Otras fragmentaciones son un poco mucho más complejas de analizar, como son la presencia de glicotilaciones. Y aquí hay estrategias complementarias.
Una, por ejemplo, consiste en tomar la proteína, cada una de estas cositas de colores representan distintas glicosilaciones. Una opción es desglicosilar la proteína. Aquí se han desglicosilado los péptidos, pero también se puede desglicosilar la proteína, ¿ya? Y analizar la proteína luego de desglicosilarla, de forma que vamos a conocer cuál proteína es, ¿ya? Pero no vamos a ver sobre sus modificaciones post-traduccionales. La otra opción es ahora colectar las glicosilaciones y analizarlas, por lo cual solamente vamos a ver las secuencias de los azúcares contenidos, por ejemplo, en las glicosilaciones, pero no vamos a ver cómo están conectadas. Y lo que hacemos, por ejemplo, como otra estrategia adicional, es que se analiza la proteína con todas sus glicosilaciones, se analiza entonces sin removerlas, se proteoliza, se obtienen los péptidos con las glicosilaciones y se analizan los glicopéptidos como tal. Y ahora entonces podemos hacer las comparaciones entre ambas para establecer y correlacionar dónde está la presencia de los azúcares, ¿ya? Y cuáles son las secuencias de los azúcares, ¿ya? Nuevamente, si proporciona, si ustedes hicieran la fragmentación del glicopéptido, por ejemplo, este es el péptido y esta es su glicosilación, y ocupáramos solamente este tipo de fragmentación, o el equipo solamente dispusiera de ella, bueno, la fragmentación sí esencialmente nos va a dar información de la fragmentación de los azúcares, por lo cual sí nos vamos a informar de cuál es el orden que están unidos estos azúcares en el péptido, pero no vamos a poder confirmar la secuencia del péptido. Entonces, la otra técnica de fragmentación, TD-USD, sí tiene la capacidad de fragmentar el péptido y dejando intacta la fragmentación o muy leve la fragmentación de la glicosilación. Entonces, esta fragmentación podríamos eventualmente, si el equipo tiene la capacidad, combinarla con esta de forma de obtener la secuenciación de las glicosilaciones y la secuenciación de péptidos. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más nos permite hacer espectrometría de masas? Por ejemplo, tenemos lo que se denomina espectrometría de masas de imagen. ¿Ya? ¿En qué consiste? La técnica más utilizada es MALDI-MEILI. No lo hace cualquier instrumento, es un instrumento MALDI que tiene la capacidad para hacerlo, ¿ya? ¿En qué consiste? Yo anteriormente les mencionaba que una gotita de la proteína lo colocamos en una placa. En este caso es levemente diferente, porque un corte de tejido se coloca sobre una placa, ¿ya? Se agrega la matriz con un dispositivo especial, se coloca la matriz con mezcla de matriz también se puede utilizar, ¿ya? Sobre el tejido depositado en esta plaquita, ¿ya? Y a continuación se programa el espectrómetro de masas, el MALDI-TOF, para que adquiera espectros de masas a lo largo y ancho de la superficie del tejido depositado que contiene la matriz. Entonces, cada uno de estos puntitos representa un lugar donde se ha programado que el equipo genere espectros. Entonces, uno lo deja ahí un tiempo prolongado la adquisición y empieza, por ejemplo, a adquirir un espectro en esa zona, un espectro en esa zona, un espectro en esta otra zona, un espectro en esta zona, y así sucesivamente. Adquiere miles de espectros de la superficie entonces de nuestro tejido. ¿Ya? ¿Dónde está la imagen aquí? Bueno, la verdad es que ya después los espectros son procesados, ¿ya? ¿Cómo son procesados? Por ejemplo, si ustedes saben una proteína o la masa de un metabolito o la masa de un péptido, ustedes en el programa de análisis le dicen que busque esa masa. Por ejemplo, supongamos que a ustedes les interesa esta aquí y traen azul que representa alguna molécula de su interés, ¿ya? Entonces el programa de análisis busca esta señal en todos los espectros, ¿ya? Y a continuación evalúa su intensidad en todos los espectros y nos muestra un mapa como de este estilo, ¿ya? Esta parte de acá refleja el tejido y cada uno de estos cuadriculados donde adquirió espectros. Entonces, por ejemplo, él nos muestra un mapa de esta forma. En este caso, por ejemplo, el color más oscuro refleja la mayor cantidad y el más claro refleja la ausencia. Entonces, podríamos decir que esto se distribuye en ese tejido a través de este mapa, que es un mapa de distribución de esa molécula entonces en el tejido. Lo mismo podemos construir
buscando otro MZ, alguna proteína o metabolito de interés, lo mismo para el tercero, e incluso podemos hacer esto que los combine para hacer una especie de colocalización sin más interés. Entonces, una forma que está bastante de moda para hacer estudios de la distribución de proteínas u otros metabolitos en tejidos. ¿Ya? Ejemplo, aquí tenemos una imagen óptica de un corte de un tejido tumoral, ¿sí? Solo una pregunta, solo es superficial, ¿cierto? Es superficial, sí, pero el corte, bueno, acuérdate que está hecho con el micrótomo y es muy delgadito, pero es superficial. Acá de alguna forma rompe el contenido de esa zona y lo libera. Entonces, si por algún motivo hay algún proceso que inhiba la ruptura de la zona, recuerda que tiene que liberar el contenido de las células para poder visualizarlo. Si hay alguna cosa que lo inhiba, no vamos a ver lo que ahí está, ¿ya? Pero aparentemente se ocupa bastante, así que me imagino que debe ser eficiente el proceso de ruptura para liberar el contenido de lo que está en esa zona, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el equipo nos proporciona una imagen óptica y a continuación adquiere el espectro de masa a lo largo de la superficie, ¿ya? Y por ejemplo, acá se evaluó la distribución de la beta-actina. En base a la secuencia, se estimó ese valor y uno entonces programa el equipo para que busque esa señal y la intensidad a lo largo del corte. Ustedes fijan, ahí está distribuido, en este caso al revés de lo que mostraba, el color más claro es el más abundante y el valor más oscuro representa la ausencia. ¿Ya? Entonces, ahora uno puede establecer que la beta-actina, por ejemplo, no está distribuida uniformemente en este corte. Lo mismo para otras proteínas, la carvasculina, ¿ya? Por algún motivo, no recuerdo en este momento por cuál los investigadores hacían este análisis, ¿ya? Porque buscaban estas proteínas marcadoras, pero aquí está el valor NZ a esta proteína, esta es su distribución, ¿ya? Y otra proteína más, la tirosina beta 4, todas asociadas con esto de desarrollo de cáncer, ¿ya? Y fíjese la distribución de esta otra proteína, ¿ya? Entonces, espectrometría de masas de imágenes nos permite entonces generar los espectros de distribución de las proteínas, los mapas de distribución de las proteínas en tejidos. No solamente podemos buscar proteínas, podemos buscar péptidos, podemos buscar metabolitos, incluso si ustedes, por ejemplo, trabajan con fármacos y quieren saber en un tejido dónde el fármaco se está enfocando, ustedes pueden hacer este tipo de análisis también, si disponen del equipo, que hacen los cortes del tejido donde podría estar ubicándose su fármaco y a continuación adquieren el espectro y después en base a la masa carga del fármaco pueden ver dónde está distribuido, ¿ya? De hecho hay empresas en el extranjero que hacen este tipo de análisis para evaluar sobre todo en fármacos experimentales donde se están distribuyendo. Recuerdo una vez leí una charla justo de esto y nos contaban que habían hecho cortes era en el hígado, en el riñón y, si no me equivoco, también habían hecho un corte a nivel cerebral porque era el tejido blanco de un fármaco en desarrollo y finalmente no encontraron, creo que, bueno, en el hígado sí, porque hay metabolizado, en los riñones también es blanco porque también puede ser una vía de extinción. Pero en el cerebro, que era el lugar donde esperaban que su sitio blanco el fármaco, no encontraron nada, encontraron la señal de fármaco. Así que tuvieron que hacer cortes en la ratita y se dieron cuenta que no estaba llegando al sitio que ellos esperaban. Bueno, son parte de las cosas para lo cual sirve esto. No solamente tejidos animales o de cultivos celulares, también creo que se puede ocupar esto para cultivos celulares, pero creo que hay visto un puro paper, porque es mucho más complejo. Sí, para tejidos y también de plantas también he visto esto, e incluso para alimentos. ¿Ya? He visto por ahí un paper donde evalúan la distribución de acrilamida en distintos alimentos. El más interesante que me llama la atención, que hacen esta misma Maggie Imaging sobre un pan tostado, hacen cortes del pan tostado y generan espectros
para el pan tostado y ellos evalúan la distribución de la acrilamida y obviamente la acrilamida estaba en aquellas zonas más quemadas del pan, que era lo que se esperaba. Así que tiene aplicación no solamente en proteínas, sino que en otras áreas también. Otra consulta. Sí, profesor, ¿Sí? tengo dos consultas. Primero, que la técnica me parece fantástica, pero tengo una duda. Cuando se hace el corte de un tejido que parece una biopsia, pasa por diferentes tratamientos, ¿no? Ya sea silor, alcohol o si es en congelación también. Entonces, mi primera duda es saber si el proceso de preparación de ese tejido, porque hay bastantes elementos, podría interferir con la detección por esta técnica de mano. Bueno, la verdad hay algún detalle técnico que no mencioné, que por ejemplo, generalmente los tejidos, si no me equivoco, se coloca en parafina para hacer cortes, para darle rigidez a los tejidos y hacer los cortes, mejor cortes, pero para Maldi puede estar en parafina porque la parafina va a inhibir las señales, así que una de las cosas es que se puede extraer o remover la parafina, ¿ya? Esa es una de las cosas. Eventualmente creo que hay unos dispositivos especiales que no necesitan de parafina y uno puede hacer los cortes del tejido. Eso tendríamos que confirmarlo. Ahí el desarrollo de la técnica no lo tengo tan actualizado, pero creo que hay una aproximación especial para hacer cortes y depositarlos en las placas, porque no debe tener cosas que inhiban la ionización. ¿Qué puede afectar? Lo que comentaba, si comentas tú, si hay algún tratamiento, por ejemplo, hiciste un corte de tejido con parafina y después lo deshidrataste, eliminaste la parafina con algún tratamiento, bueno, eso puede dañar o extraer algún material del tejido y por lo tanto lo que va a evaluar no va a ser exactamente lo que está contenido en esto. Sí, hay algunas cosas que pueden afectar las mediciones, ¿ya? Pero para eso uno lo que puede hacer es consultar la bibliografía específica y ver cómo hacen el análisis exactamente para uno tratar de replicar por lo menos la parte experimental. Y obviamente los lugares donde ofrecen o hacen esto, ya sea por colaboración o servicios, probablemente tengan todo el equipamiento y el conocimiento técnico exacto como para ellos explicarte cuál es el procedimiento que debe hacer para tu tejido. Por lo menos de mi conocimiento en Chile creo que hay 2 equipos que tienen esa capacidad para generar estos espectros de imágenes. Uno es un Maldi, tal cual, un Maldi para imaging. Bueno, también el Maldi se puede ocupar para análisis de otro tipo, no solamente para imaging, pero este permite hacer imaging. Y si no me equivoco, Electrospray también se puede ocupar para generar espectros de imágenes. Y eso creo que también hay un equipo, por lo menos en Brasil, yo vi un Maldi imaging, y deben haber muchos más, pero no lo sé realmente. ¿Ya? En esa parte, si ustedes quisieran hacer esto, tienen que tratar de hacer alguna colaboración, algún servicio o contratar servicio en algún laboratorio que obviamente le indique a ustedes adecuadamente las preparaciones. Ahí está el técnico y uno lo ha hecho, pero solamente les describo la técnica que puede tener algún potencial uso en su trabajo. ¿Sí? No sé si te queda un poco más claro. Mi segunda pregunta cortita. Mi segunda pregunta cortita es ¿hay alguna limitante en cuestión del número de analitos? Porque me parece que incluso es mejor que los propios anticuerpos monoclonales. La limitante te la da la matriz. En este caso, la matriz, por ejemplo, cuando uno coloca una muestra de proteína, muestra de péptido, uno toma un microlitro y encima coloca la matriz como una gotita más, un microlitro más. Pero acá es un dispositivo especial. Tú puedes, un dispositivo especial que coloca la matriz sobre un tejido, sobre el corte que tienes que hacer en la placa, y no depende de la matriz que uses, porque si usaste una matriz para proteínas y después quieres ver péptidos, a lo mejor te va a costar mucho.
Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Que tú puedes usar mezclas de matrices. Eso no es problema. Utilizar mezclas de matrices de forma que puedas ver o metabolitos, o puedas ver péptidos o lípidos, o puedas ver otro tipo de moléculas. Así que se puede usar eso y después simplemente en el equipo seleccionas el intervalo de masa que te interesa. Si tú me dices solamente quiero ver proteínas, entonces programas un instrumento para que adquiera en el intervalo de proteínas que él tiene todos los intervalos de proteínas. Normalmente entre 4.000 a 40.000, si no me equivoco, de masa carga, y después de 40.000 hasta 250.000 más o menos de instrumento. Ahora, si quieres más pequeño o quieres adquirir todo el intervalo, tienes que igual programarlo que adquiera espectros para cada intervalo. Y obviamente el equipo tiene que estar calibrado. Muchas gracias. Esas son las limitaciones fundamentalmente que yo conozco. Como también no se me ocurren otras más. Tal vez leyendo ya más literatura con más detalle técnico, alguno podría ver qué otras limitaciones tiene, pero si se fijan, la información que pueden adquirir es grande y importante. Es decir, una limitación de una es que se fijan que las secuencias de las masas carga de las proteínas en el anterior, me parece que se calcularon solo en base a las secuencias. ¿Y qué pasa si la proteína tiene modificaciones produccionales? Y ahí hay una limitación. ¿Cómo calculamos la masa de modificación postproduccional? Tendríamos que recurrir a Unicron, por ejemplo, determinar cuál es la masa esperada, considerando algunas modificaciones postproduccionales, como por ejemplo las glicosilaciones. No sé si están contenidas en Unicron con la secuencia exacta de la composición glicosídica o hay alguna otra base de datos. Así que ahí, en función de esa información, también podríamos tener alguna limitación. Pero es interesante porque hay más aproximaciones, muchas cosas que se pueden hacer con el espectro de masas. Se puede hacer proteólisis in situ. Es decir, ¿cómo es eso? Supongamos que ustedes sospechan de una molécula rara en un punto del espectro de masa que adquirieron sobre este tejido. Ustedes pueden, no sé cuánto es la gotita de tripsina que ustedes pueden agregar o de mezcla de proteasas, y eso, pues, proteoliza in situ, se llama tal cual, eso lo pueden conectar, el proteolizado resultante, y lo pueden inyectar, por ejemplo, ese proteolizado lo pueden inyectar en un equipo LC masa nano, que trabaja con cantidades mínimas, un nano electrospray que se llama, y ahí podrían secuenciar, obtener secuencias de lo que están viendo. Así que se pueden hacer montones de cosas, pero obviamente hay que encontrar el laboratorio que haga todo eso. Eso es el único problema. ¿Sí? Así que se pueden hacer muchas cosas con estas tecnologías. ¿Y a qué hora es el tutorial? ¿En el web? ¿Estoy atrasado? No, estamos bien, como empezamos como 15 minutos más tarde. Ya. Creo que podemos perfectamente hasta como 10 minutos más. Ya, perfecto. Bueno, ¿se pueden hacer más cosas que una espectrometría de masas? Sí, se pueden hacer mucho más cosas que una espectrometría de masas. Obviamente hay mucho más de lo que vamos a ver, pero vamos a mencionar algunos. ¿Ya? Las proteínas con espectrometría de masas también pueden evaluar la estructura de estas, no exactamente como está la conformación o la información que entrega, por ejemplo, un análisis por difracción de rayo X, pero sí evaluar ciertas cinéticas o interacciones que puede tener una proteína. ¿Cómo se hace? Bueno, en términos generales, recuerdan esto, que en el electrospray una proteína puede adquirir muchos protones. Pues bien, ¿qué pasa si agregamos lo siguiente? Una proteína en su forma nativa, en su forma intacta, tiene un cierto grado de plegamiento, obviamente, y eso significa que los sitios que adquieren carga de esa proteína son esencialmente aquellos sitios disponibles superficialmente. Y por ejemplo, para esta proteína aquí ilustrada, nos dio que su protonación en condiciones simulando las condiciones nativas nos dio este grado de protonación. Pero ¿qué pasa si esta proteína la sometemos a un proceso de desnaturación? ¿Ya? ¿Qué va a pasar?
Resulta que al estar desplegada la proteína, expone más sitios potenciales a protonación. Por lo tanto, su patrón de adquisición de cargas cambia. Entonces, fíjense a la cantidad de protones que ahora tiene aumentando. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el sitio disponible para protonarse. ¿Y qué pasa si la proteína está en una condición mezclada? Está en una condición en que puede existir ambas formas, una forma nativa y una forma natural, bueno, que se va a ver así. ¿Ya? Y cuando relacionamos la masa carga y determinamos esto de la desconvolución, nos daríamos cuenta que es la misma proteína y vamos a calcular la misma masa. ¿Ya? ¿Y por qué cambia entonces el patrón de adquisición de carga? En este caso está cambiando porque la exposición a algún agente desnaturante está afectando a la proteína. Entonces, uno podría hacer esto sencillamente en el laboratorio para evaluar algunas condiciones de forma rápida. ¿Ya? Por ejemplo, la citocromo-C da este perfil a un pH 6.4, que es más o menos el pH en que ella se encuentra habitualmente a nivel entonces del tejido. ¿Ya? ¿Y qué pasa si uno la somete? Andrés, Ahí está. ¿nos escuchas? Ahí. Ah, Sí, lo escucho. es que se cortó justo cuando comenzó esta diapositiva. Ya, recuerden. Este es un experimento donde se evalúa el efecto del pH en la protonación del citocromo-C. 6,4 representa el pH fisiológico en el que se encuentra entonces el citocromo-C, y por lo tanto se espera que esta protonación que está aquí, este es el protón 7, 8, 9, 10, ¿ya? Representen a la estructura de esta proteína en condiciones, digamos, nativas de plegamiento. Se evaluó el pH 4,2 y eso causó que el patrón el patrón de carga fuese distinto. Este es el 7, 8, 9. Fíjese que antes el mayoritario era la protonación 8, ahora es el 9, ¿ya? 10, 11. Está aumentando las protonaciones. Si lo asociamos a lo que comentamos recién, podemos entonces asignar a que algo, el pH está afectando la estructura de la proteína, que está exponiendo más sitios a la protonación. ¿Ya? Alguien también podría decir, pero es que ahora también hay más protones disponibles porque el pH está disminuyendo. ¿Me puede ser? ¿Ya? Fíjense el pH 2,6. Todavía se preserva una parte del plegamiento similar a lo que se observa con rumados. ¿Por qué lo digo? Porque fíjese que todavía está 9 aquí, está 8, 7 está tapado por esto, y este es 10, 10. ¿Ya? Pero apareció muchas estas otras señales, porque el 17 es el más intenso. Este es 17, 18, 19, 20 protones tiene esto. Algo pasó en la molécula que está causando que tengamos dos poblaciones, ¿ya? Una donde el plegamiento permite esta protonación y otra donde el pH está causando que tengamos otra población con este perfil de protonación. Y fíjense a pH 2,3. Un pequeño cambio, prácticamente desapareció todo esto de acá y simplemente se mantuvo este perfil de acá. Quiere decir que esto que todavía existía, esta forma de plegamiento que todavía existía, pH 2,6, desapareció en 2,3. Y aquí la estructura estaría prácticamente desnaturada de forma completa. Eso es lo que uno asume ya en función de lo que vimos anteriormente. No nos está indicando cómo está ligada exactamente una proteína, pero estamos viendo que el pH, que siempre nos han enseñado en bioquímica, que el pH afecta a la estructura de la proteína. Pero aquí está siendo experimentalmente visualizado a través entonces de espectrología de masas. ¿Ya? ¿Podemos hilar más fino esto? Sí, combinando intercambio hidrógeno deuterio con análisis de espectrometría de masas. ¿Ya? ¿Cuáles son los sitios que intercambian deuterio protón por deuterio, hidrógeno por deuterio? Son, bueno, aquí están ilustrados todos los sitios, pero los cuales podemos medir son habitualmente
los intercambios que ocurren a nivel de enlace peptídico fundamentalmente. Estos de acá ocurren muy rápido como para detectar instrumentalmente, que normalmente los que se detectan son estos asociados al enlace peptídico como aquí señalado. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos tener una proteína en una determinada condición y la misma proteína sometida a otra condición, ¿ya? Una condición B. Ambas entonces son proteínas cuales se conoce su secuencia, que están en general ya relativamente codificadas, y ambas proteínas las sometemos a distintos tiempos de intercambio de exposición a agua deuterada. Por lo cual entonces vamos a ir obteniendo muestras a diferentes tiempos de cómo va cambiando la deuteración en el tiempo. Y a continuación entonces uno genera estos espectros que se muestran acá, que es la incorporación de deuterio desde tiempo cero hasta, creo que es un minuto, o al revés, alcanzo a ver, ¿ya? Y uno va evaluando cómo cambia entonces la deuteración en el tiempo, ¿ya? ¿Qué se supone que va reflejando eso? Obviamente uno compara una condición con la otra, ¿ya? Uno evalúa, por ejemplo, que acá en esta zona, aquí a determinado tiempo, faltó parte experimental. Las proteínas, una vez para los distintos tiempos, va siendo proteolizada y ahora los péptidos, producto de la proteólisis, se analizan mediante cromatografía fluida con espectroscopía de pesos. Pues bien, por ejemplo, ¿qué se hace después? Se compara la incorporación de deuterio en el tiempo. Por ejemplo, acá se observó que este péptido tiene 3 deuterios intercambiados y este tiene 1, 2, 3, 4. Que uno podría correlacionar por qué aumentó la incorporación de deuterio, porque uno podría asociar lo siguiente, que en la condición B, ese péptido, probablemente, por algún movimiento interno, no sé yo, de la proteína de esa zona, ha causado que, a diferencia del estado B, está más expuesto al solvente y por lo tanto al intercambio de deuterio. Entonces, uno podría decir que entre la condición B y el A, este ciclo ha sufrido un pequeño cambio, que es la exposición. Si se reduce el contenido de deuterio, uno podría decir entonces que en realidad, entre una condición y otra, este péptido, la zona de la proteína está siendo oculta o menos expuesta al solvente. Y si se mantiene igual entre ambas condiciones, podemos decir que está igualmente expuesto en ambos experimentos. Entonces, por ejemplo, acá el estado A y el estado B de este ejemplo es la proteína, una en su forma inactiva y la otra en la forma activa fosforilada. Está la AKT, no recuerdo qué es, otro nombre tiene, PKB, creo que tiene otro nombre, fosfoquinasa B creo que es. Y aquí están sus dominios. Dominio de homología pextrina, el residuo 1,108, dominio quinásico, dominio regulador. Y aquí está entonces lo que uno va haciendo, aquí se muestra con este péptido, cómo va cambiando la deuteración en el tiempo. Fíjense que a los 30 minutos se han introducido 6 deuterios en la forma inactiva y a los 30 minutos la forma activa para el mismo péptido, la deuteración ha aumentado a 10. Y uno entonces hace estas comparaciones, la forma inactiva y activa. Entonces va viendo desde el dominio pH cómo se comportan los diferentes péptidos producto de la proteólisis en la incorporación de deuterio. Fijan, por ejemplo, este péptido en una determinada zona de la proteína, ahora uno lo puede contrastar con la estructura, donde está este péptido exactamente, y podría ver que entre la forma activa y la inactiva, en la forma activa este péptido ha disminuido esa deuteración, indicando que está menos expuesto al solvente. En este, por ejemplo, este péptido se ha incorporado, por aumentar incluso en doble la incorporación de deuterio. Eso significa que está muy expuesto al solvente en la forma inactiva versus la activa. Estos péptidos de acá no han cambiado su grado de deuteración, quiere decir que en ambas condiciones estarían igualmente expuestos. Entonces uno puede hacer esos estudios de qué pasa con las regiones en su exposición. Nuevamente no nos dice exactamente cómo está aplicada, pero uno lo puede asociar esto a simulaciones. Por ejemplo, en este caso existía la estructura cristalográfica para la forma inactiva y la estructura cristalográfica
activa, y por lo tanto ellos iban contrastando estos datos experimentales con lo que ellos observaban entonces entre ambas estructuras cristalográficas, y muchas veces la correlación era súper buena, ¿ya? De forma entonces que el intercambio de hidrógeno deuterio, actualmente abreviado de esta forma, sirve también para estudiar, por ejemplo, el plegamiento de una proteína. La misma estrategia, y aquí ya luego termino, hasta que veamos el recreo, la misma estrategia puede utilizarse para evaluar la interacción de proteínas, ¿ya? Puedo tener una proteína y su ligando, que puede ser otra proteína, o puede ser un péptido, o puede ser un fármaco, ustedes quieran, ¿ya? Y lo someten a distintos tiempos de deuteración. Después de un tiempo, entonces sometemos a proteólisis y obtenemos entonces en un equipo la información para ambas muestras, donde nos va a dar información de la masa, de la secuencia, y vamos a poder comparar entonces los grados de deuteración entre una condición y otra. La diferencia está que si observamos, por ejemplo, en esta zona aquí teníamos alta deuteración en ausencia de ligando, y aquí en presencia de ligando no hay deuteración, que podríamos asociar que en esta zona es una que estaría reaccionando de nuestra proteína con el ligando, de forma que ahora quedó protegido y no expuesto a absorber. Entonces uno va haciendo esa como lógica de qué está pasando, ¿no? Aquí teníamos un ejemplo de interacción entre dos proteínas. Aquí se evaluó a través de estos mapas, ¿ya? Cómo cambia la deuteración en presencia, en ausencia de su proteína ligante, y en ausencia y en presencia de esta interacción de proteínas. Y se ve cómo cambia en algunas zonas en forma importante la deuteración. Y aquí se evalúa el comportamiento para las dos proteínas. ¿Ya? Aquí para esta de acá, que es una trialasa neutra de levadura. ¿Ya? Y esta es una proteína BMH que es reguladora, si no me equivoco, de la proteína anterior. ¿Ya? Entonces se evaluó la interacción. Primero se midió el grado de interacción de esta en ausencia y presencia de su proteína reguladora, y después al revés. ¿Cómo es la alteración de la proteína reguladora en ausencia y presencia de su proteína con la cual interacciona? Y ellos podrían establecer entonces cuáles son los sitios de la proteína que están interaccionando uno con otro, ¿ya? Y obviamente se pueden hacer mucho más cosas, ¿ya? En lo que es con respecto a comunidad de cosas, ¿ya? Acá está esta otra estrategia también, que es el entrecruzamiento, ¿no? Para evaluar entonces interacción entre proteínas. Uno agrega agentes especiales que uno tiene una mezcla de proteínas, agrega estos agentes que pueden variar en el largo, que es súper interesante, y por lo tanto pueden modificar un extremo una proteína, o eventualmente el otro extremo otra proteína. Tiene dos sitios que reaccionan con teóricamente dos proteínas diferentes. Sin embargo, pueden ocurrir donde este agente modificante solamente puede interaccionar con una zona de la proteína y por lo tanto no nos proporciona información. Este de acá tampoco nos proporciona información. Este de acá sí nos proporciona información, que aquí podría estar ligando dos péptidos de proteínas diferentes, aunque también podría ligar dos péptidos de la misma proteína, ¿ya? Y esto de acá, que ya es mucho más complejo porque nos produce una serie de señales que muchas veces son difíciles de interpretar, ¿ya? Pero la idea es que el equipo nos va, después que lo proteolizamos, y vamos a encontrarnos con algunos péptidos, no los reconoce inicialmente el sistema, porque esos péptidos entonces ahora corresponden a péptidos unidos por este entrecruzamiento, ¿ya? La secuenciación ahora con estos sistemas de nuevo o alguna otra estrategia nos permiten saber la secuencia exacta de los péptidos que están unidos, ¿no? Y de esa forma sabemos entonces qué regiones podrían estar interaccionando, además que el largo de estos ligandos, de estos agentes de entrecruzamiento, nos permite también establecer la distancia a la cual estarían estos dos péptidos que finalmente quedaron unidos por este agente, ¿ya? Y así sucesivamente, muchas cosas más que se pueden hacer, ¿ya? Llegamos hasta aquí, porque después venía cuantificación, pero eso está en la diapositiva, si alcanzamos en algún momento lo podemos ver rápidamente, ¿ya? Ok. ¿Ya? Sí. Y ahí terminamos entonces esta primera parte. Tomemos
15 minutos. Recreo y para volver al práctico. Voy a conectarme para generar el video y Ok. apenas termine me conecto nuevamente. Ya, ¿Ya? igual que yo. Ya, nos vemos un ratito. No,